Partido complicado, es un equipo que juega muy bien al fútbol. Por suerte nosotros estuvimos a la altura y sacamos 3 puntos que son muy importantes para nosotros, ¿no? Y es un técnico que le gusta laburar mucho en lo táctico, que le gusta laburar con mucha intensidad. Por suerte lo estamos haciendo, estamos muy contentos con la victoria. ¿Por dónde crees que pasa este buen momento de Guaraní a propósito? Y yo creo que más que nada por la confianza, se ganó el primer partido, después sumamos varias victorias consecutivas, yo creo que esa es la clave. Y el laburo que está haciendo el técnico también. Obviamente que es partido a partido, nosotros no podemos pensar más allá, estamos bastante lejos, por más que hayamos ganado 4 victorias consecutivas, pero estamos bastante lejos todavía, tenemos que ir paso a paso y sumar la mayor cantidad de puntos. Y yo creo que tener la pelota con mucha intensidad, de momento esperamos, de momento salimos de contragolpe, de momento jugamos, así que estamos contentos. La verdad que nos pone contentos, sabíamos que iba a ser difícil, pudimos nuevamente conseguir los 3 puntos. A descansar bien, sabemos que el jueves vamos a tener otro partido difícil y vamos a seguir así, de a poquito. Vamos a buscar otra vez el triunfo, de acercarnos a los punteros y de a poquito vamos a ir viendo si podemos continuar peleando por el título. Sabemos que nada es imposible, vamos a soñar todavía por el título y vamos a continuar peleando y ojalá Dios quiera el jueves podamos conseguir otro título. Saber si fue o no falta o penal o algo así, no me meto. Lo importante es que ganamos, de por ahí si es que perdíamos capaz iba a influir, pero vamos a mirar nosotros en lo que hacemos y vamos a seguir adelante.